Ay, estoy todo ciego. Está hinchado de beber sangre, ¿no? Sí, es que estaba dando dulcecita. Pero tú has visto a estos que están todos colocados. Esta sangre es para tomarla con mesura. Ay, méteme los dedos. ¿Qué dedos te voy a meter? Que no te conozco de nada. Yo me llamo Miguel Ángel. Pues venga, Miguel Ángel, aquí no te puedes quedar. Y te van a pegar un manotazo que ahí sí que lo vas a echar todo. Yo me llamo José Luis. No me vayas a echar la pota encima. Ay, José Luis, como mi tío. Yeah, aquí representando a mi gente de los Baños del Carmen, from Málaga City to the world. Estábamos en la playa, el balneario tranquilitos, conviviendo con Ocupa, haciendo nuestros niditos. Un mundo de fantasía, paz, libertad y armonía. Todo iba genial cuando llegó la policía. Destrozaron nuestras casas, a mi gente detenían. Todo para que los políticos museros nos roben la vida. Que nos calen el eucalipto, que nos quiten la sombrita, llenando todo de cemento para que venga gente rica. Vamos allá, compadre. Llegó el momento de contaros una historia de dos garrapatillas que nos cuenten sus memorias. Su vida toda llena de libertad. Sí, chaval, mira qué bonito el avión, que lo están envenenando a todos. ¿Envenenando el avión? Pues claro, tú ves las líneas esas que dejan en el cielo, pues esos son los chemtrails, una sustancia química que dejan en la atmósfera que sirve para propagar enfermedades, cambiar clima, provocar sequía, cambiar el ADN. ¿Y eso para qué lo hacen? Pues mira, para reducir la población, para hacer a la masa más pequeña y sumisa, controlar a la peña, reducir el espectro de voces discordantes. Una locura, ¿no? Una puta locura. Nos quita libertad, hermano. Eso es lo mismo que lo del balneario. ¡Hala! No nos gustan vuestras pintas. A desalojar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí. Y si no te reviento todos los dientes con la porra. Hombre, tú sabes que yo me lo he pasado muy bien aquí y es de bien nacido ser agradecido. Pero es verdad que esta gente la liaba un poco. Los vecinos se quejaban, lo del incendio. Lo del incendio, los trapicheos, la basura por ahí, jeringuillas en la orilla. Sí, bueno, ¿y qué? A eso lo llamo yo, pásame pipa. A eso lo llamo yo falta de visión de negocio. ¿Tú sabes dónde está Dinamarca? Sí, por ahí arriba. Exacto. Pues ahí les pasó lo mismo, que un montón de hippies yonkis se les metieron en un rincón de la capital. ¿Qué hicieron? Pues nada, les pusieron búnker para que viviesen y le dieron un buffet libre para meterse lo que quisieran. Y lo pusieron como un atractivo turístico exótico para los que venían de fuera, como un parque de atracciones. ¿Y sabes qué? ¿El qué? Que el PIB de Dinamarca subió un 10%. Pero aquí no hacen esas cosas. Pues José Luis, yo estoy sorprendido contigo, ¿eh? Es que tú sabes de todo, ¿eh? Hombre, es que mis vivencias no son moco de pavo. Yo soy una criatura de mundo. ¡Pájaro! Fuera de aquí, pájaro apestoso, que no te vamos a la pipa. Digo el pájaro, no hay que tener cuidado con esto ni nada. Mira cómo le has plantado cara, ¿eh? No te la has pensado ni un momento. Psst, hombre, ya te he dicho que lo que yo viví no es ninguna tontería. No me voy a dejar amedrentar por un bicharraco de esos, ¿no? Pues cuéntame algo de tu vida, José Luis, que nos conocemos desde hace 4 años por lo menos y no me has contado nada. Hombre, a mí me honra que quiera escuchar mi vida, compadre, pero igual va a ser un poco larga. No pasa nada, tú me la cuentas rapidito. Pues venga. Nací en un pueblo de por aquí cerca llamado Almanes. Mi familia y yo vivíamos en un perro callejero que estaba ya muy viejo y muy quemado. Al poco tiempo mi padre me dijo que el perro estaba ya reventado como para que yo me quedase también chupando de la sangre, así que tuve que buscarme la vida. En aquella época era muy fácil viajar porque la gente se lavaba bastante poco. A mí siempre me ha gustado mucho el cachondeo y acabé en un tablao flamenco en Jerez de la Frontera. Allí supe yo lo que era bueno. Eran los años 60, la época del amor libre, las protestas en las calles, el rock and roll, la revolución sexual. Pero claro, eso era en América. Aquí estaba el coleguita Franco. Iba de gente en gente procurando no ser demasiado bonioso, chupando para que no me pillasen. Allí me quedé con lo grande. La paquera de Jerez, la agujeta, el moradito, Camarón, Paco de Lucía, José Merced. Que en paz descanse. No, ese está vivo. Ah, bueno. La cosa es que yo un día volví a la cabeza de Julito el Berenjena, un gitanillo que trabajaba en el tablao. Se cruzó con unos guardias civiles que lo pillaron por banda y le dieron una paliza que casi nos matan a los dos. Así que me harté y me fui para Algeciras. Me colé en un barco y me fui hacia la América. En el barco conocí a una garrapatilla muy salada. Nos enamoramos y tuvimos varios niños. Al llegar a Nueva York le dije que la vida en familia no era para mí, que era muy joven y que tenía mucho que descubrir. Así que me largué. Esa ciudad era la creen de la creen, compadre. Yo no he visto más vagabundo por metro cuadrado en mi vida. Allí no había ni hippie ni nada. Yo estuve primero viviendo en vagabundo que me encontraba, pero era invierno y los pobres estaban peor que el perro donde me crié.
Ya cuando vi que la palmaban un par de ellos me rayé y me fui a beber con las putas, que estaban también reventadas, pero por lo menos dormían caliente muchas noches. Un día estaba yo en el matojo de una de estas y estaba trajinándose a un cliente que olía a Colonia de las Caras y yo me dije, mira, estoy harto de miseria, me la juego o no me la juego, me la juego o no me la juego, me la juego o no me la juego, y me la jugué. Pues ¿sabes qué? Que resultó ser el presidente Nixon, al nota que los marronaron con unos papeles, el Watergate. La cosa es que un día vino Elvis Presley a su casa y yo vi el TPS y dije, allá vamos, eso es el paraíso, pero ¿qué va? Ese tío era veneno, la sangre le sabía mierda porque estaba todo el día atiborrándose de manteca, de bocadillos con sirope, plátanos, bacon y yo que sé qué mierda más. Como estaba envenenado, no paraba de sudar y cuando actuaba parecía que estaba viviendo en un pantano. Así que en cuanto pude me largué. Desde entonces yo ya subí como la espuma, viviendo en lo mejorcito. Tom Selleck, Alf, Wester, Freddie Mercury, Cher, Cyndi Lauper, Brian May, Bonnie Tyler, David Hasselhoff. Te juro que hay un capítulo del Coche Fantástico donde se me ve y todo. Ya en los 90 las modas cambiaron, la gente ya no quería tener matojos de pelo, los yuppies, el capitalismo. Y yo aproveché y me fui para Berlín, que eso se acababa de caer el muro y la gente estaba revolucionada. Allí al fin acabé con un grupo de rock que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero no vea los pelos que me llevaban. Total, que se pasaron con las drogas y acabaron todos en Yoncas perdidos. Y yo con ellos. En fin, hace unos 3 años uno de los yonkis le habló al resto de un sitio muy tranquilito enfrente del mar en Málaga. Y yo ya pensé que estaba bien de aventura y de mala vida y que era hora de volver al hogar. Y aquí estamos. Ay, José Luis, Dios mío, qué vida, qué envidia con lo que tú habrás visto. Pues sí que he visto cosas, pero bueno, compadre, que seguro que tú también has tenido tu alegría, tus penas, esas pequeñas victorias y derrotas que forman la vida de toda garrapata. Pues mira, yo nunca me atreví a irme lejos, José Luis. Siempre he sido muy sencillo. Me crié en un campo, conviviendo en vacas con mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi mujer, que era una de mis hermanas, y mis niños. Todo en la misma vaca. Es que los bichos eso aguantan lo que sea. Aguanta lo que no está escrito. Lo que pasa es que los desparasitan de vez en cuando y nosotros no sabíamos la rutina para pasarnos de una vaca a otra. Pero una vez, hace 6 años, al dueño de la vaca en la que estábamos le dio por desparasitarla un día diferente y nos pilló por sorpresa. A mí me se llevaron el primero. El dueño me arrancó de la vaca con un Kleenex y me tiró al bate. De verdad, no sé cuánto tiempo estuve dando vueltas en la tubería. Cuando creí que me iba a ahogar, aparecí en un desagüe en la playa. Ahí estuve viviendo de la basura que había, mayormente de los restos que quedaban en una bolsa de risqueto. Hasta que uno de estos, creo que era el tirabuzones, se acercó por ahí para coger algo para el campamento. Joder, tío, menuda tragedia. ¿Y no sabes nada de tu familia? No, la verdad, pero a las únicas a las que he hecho de menos son a las vacas. ¡Opo, pájaro! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Tú, que este no me hace caso. Tírale pipa. José Luis, yo creo que este no quiere pipa. ¡Ay, madre, que me se lleva! Tranquilo, Miguel Ángel, ¿eh? ¿Tú no querías ver mundo? Pues seguro que el bicho este te lleva a un sitio muy bonito. Aro, y dile al bicho ese que no huele muerto. Y tened cuidado con los chintrails.